Así es que el día de hoy pues vamos a cerrar este año. Yo quiero compartir con ustedes este mensaje que me parece sumamente importante. Vamos a cerrar el año agradeciendo a Dios. Hubo a lo mejor cosas que tú percibiste que fueron muy buenas, otras no tanto, pero al final todo obra para bien. Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe lo que hace falta. Hay cosas que suceden que fueron completamente imprevistas, que aparentemente se salen de nuestro control, pero todo está sujeto al control de Dios y su soberanía. Y sabemos que los planes que Él tiene para nosotros son siempre buenos. Y es lo que yo quiero compartirte el día de hoy en preparación para lo que viene en 2020, que pongamos nuestra mirada hacia adelante. Y ese es el título de esta plática que yo quiero compartirles a ustedes. El apóstol Pablo siempre puso su mirada hacia adelante. Nunca volteó hacia atrás más que precisamente para poder comentar y recordar los testimonios que Dios había hecho en su vida. Y yo creo que nuestra vida tiene que ser así, siempre nuestra mirada hacia adelante. Todo lo que volteemos hacia atrás y hablemos en pasado, en pretérito, ¿verdad? Eso prácticamente ya no está ahí. Eso ya no sucedió, pero lo que tenemos que ver es siempre lo que viene adelante. No podemos nosotros vivir en el mundo de los hubieras, sino tenemos que vivir realmente en el mundo de lo que va a suceder, de lo que Dios ya ha preparado. Y las promesas de Dios son siempre buenas, los planes de Dios son perfectos. Y dentro de lo que nosotros vamos a ver y experimentar en el 2020, como siempre, va a haber situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque un cristiano tiene que experimentar el riesgo. Siempre Jesucristo llevó a sus discípulos a una milla más, a dar un paso más, siempre a lo desconocido. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se mostrase. Yo no creo en una vida sin riesgos. Simplemente el levantarnos, el salir de nuestra casa implica un riesgo, pero como todo, con Dios son riesgos calculados. Y es lo que tenemos que estar pensando en este 2020. ¿Qué es lo que queremos que suceda? Si tú no estás esperando nada, otras personas van a tomar las decisiones por ti. Y vas a ser guiado por el viento que está afuera, que es el viento que lleva a este mundo, ¿sí? Y hoy el mundo sin Dios prácticamente navega en un mar de oscuridad, en un mar donde todo está ligado a situaciones emotivas, cuestiones económicas vanas, pero con Dios siempre vamos a tener un rumbo, una dirección. Y vamos a estar caminando en el camino que tenemos que estar siempre, en el que es el mejor camino, el camino correcto. Así es que esta mañana, el libro de Filipenses, en el capítulo 3:13, el apóstol Pablo nos dice algo aquí muy importante. Dice: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Dios ha dispuesto lo mejor para cada uno de nosotros para este año venidero. Cuando nosotros comenzamos a declarar cosas grandes y esperamos cosas grandes, entonces esas son las que van a suceder. A mí me llama mucho la atención, hubo dos hombres muy importantes en los años 60 que fueron reformadores de su nación. Los dos de nacionalidad norteamericana, y ellos a principios de los años 60 hicieron dos declaraciones que a mí me impactan. Y yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero ahorita les voy a dar los nombres, porque uno fue John F. Kennedy y el otro fue Martin Luther King. Uno como presidente en el 1900
1963, él fue asesinado en noviembre de 1963, pero a principios de ese año, él dijo: yo quiero que en esta década pueda un hombre pisar la luna. Él no vio el sueño cumplido. Y el otro, que fue Martin Luther King, él comenzó un discurso en 1963 con esta famosa frase que dijo: I have a dream, yo tengo un sueño. Y su sueño era que hubiera prácticamente igualdad en las razas, porque había una discriminación racial muy fuerte en los Estados Unidos, y esto se cumplió también para finales de los años 60. Fueron hombres que creyeron en lo que declararon, y a pesar de que no estaban vivos cuando esto sucedió y no lo vieron físicamente, sus palabras se convirtieron en una realidad. Y esto te lo digo porque es muy importante las palabras que tú uses, las palabras con las que vas a declarar lo que quieres que suceda en 2020. Yo puedo venir tal vez de una circunstancia donde fue un año que me marcó por imprevistos, por fracasos, por circunstancias que yo no esperaba, que incluso a lo mejor algunos se pudieron convertir en tragedias o eventos que realmente me quitaron gozo en mi vida. Pero eso está allá atrás. Lo importante hoy es qué quieres que suceda en 2020. Y yo te digo algo, por eso en este tiempo de adoración fue muy importante que fuéramos a la cruz, porque en la cruz es donde sucede todo. En la cruz es donde yo dejo lastres y donde prácticamente yo tomo mi nueva identidad, una identidad que Cristo ya me dio. Y por eso siempre es estar declarando: las cosas viejas ya pasaron, todo es hecho nuevo. Y en 2020 Dios preparó cosas para ti que no te esperas, cosas que si tú tienes tus sentidos espirituales bien abiertos, los vas a comenzar a percibir. Porque yo te digo algo, no podemos guiarnos por nuestros sentidos naturales, por lo que ven nuestros ojos en esos videos donde cada vez es más transparente actos de violencia, asesinatos, secuestros y cosas terribles que suceden en este mundo. Ni estar escuchando lo que otras personas traen como pensamientos y palabras tóxicas a mi vida. Yo no me puedo estar guiando por esto. Yo tengo que tener mis oídos espirituales para escuchar la voz de Dios. Tengo que tener mi vista, como dice el apóstol Pablo, puesta hacia adelante para ver mucho más allá de lo que otros están viendo, tal vez en un plan de nación donde ahorita no sabemos ni para dónde va México, pero Dios sí sabe para dónde va tu vida, y eso es lo que es más importante. Porque cuando tú te montas y arrebatas de manera violenta un sueño de Dios, entonces ¿qué sucede? Las promesas de Dios se vivifican en tu vida y todo es hecho nuevo. Y hoy la pregunta es: ¿en qué estoy poniendo mi vista? ¿En qué estoy poniendo mi esperanza? ¿En un país? ¿En un gobernante? ¿En unas finanzas? ¿En qué estoy poniendo mi futuro? Cuando nosotros comenzamos a pensar y a meditar en esto, entonces esto nos lleva a tener más tiempos con Dios, porque Él sí sabe. Dios es alfa y omega. Dios viene de nuestro futuro para decirnos qué es lo que tenemos que hacer, y no nos va a dar prácticamente la luz de todo ni los detalles de todo, y eso es lo más emocionante. Dios te va a llevar al siguiente paso, al siguiente día. Por eso Jesucristo dice: cada día trae su propio afán. No te afanes.
El día de hoy ya está resuelto y el día de mañana yo me encargo de que esté resuelto para ti. Y eso es el poder soñar con Dios, el poderme atrever, el poder dar pasos grandes, el poder caminar siempre en situaciones que aparentemente son riesgos, pero son riesgos controlados, porque mi fe me va a cubrir en cada paso que yo vaya a dar. Este año que está concluyendo, hace un año precisamente, firmamos las escrituras de este lugar. ¿Dónde comenzó todo? Hace 3 años, cuando una persona que estaba aquí al frente, que es el hermano Wayne Myers, dijo: yo no pertenezco al almendro, pero yo he visto la gloria de Dios cada vez que yo siembro en una iglesia, y el propósito que tiene Dios para mi vida es sembrar en iglesias. ¿Para qué? Para que sean templos, casas de Dios con techo, y que sean construidas y se hagan una realidad. Y él fue el primero que sembró, y después muchos de ustedes siguieron a este tiempo de siembra. Y después, ¿qué es lo que vimos? La palabra cumplida, ¿sí? Porque le creemos a Dios. Si hubiéramos estado temerosos de, mira, es que no sabemos qué va a suceder, mejor vamos a seguir ahorrando un poco más, cuando juntemos todo, entonces es cuando vamos a dar ya el paso completo. Cuando tengamos absolutamente todo y no nos falte un solo peso y esto vaya a quedar extraordinariamente bien, entonces es cuando vamos a comenzar a poner la primera piedra. No, la primera piedra siempre Dios la espera con lo que tú tienes en tu casa, como la viuda. Y así fue. Cuando llegó el profeta Eliseo con la viuda: ¿qué tienes en tu casa? Pues, Señor, tenemos esto. No va a alcanzar, no es ni siquiera la 1/5 parte de lo que necesitamos para poder completar la compra de este lugar. Pero Dios está viendo la fe de todos nosotros. Dios hoy está viendo tu fe. Y así es como comienza. Y por eso este ejemplo tan importante de estos 2 hombres. En 1963 no había la tecnología, ni siquiera todavía como para poner una nave en el espacio, y menos con rumbo hacia la luna tripulada. No existía eso. Y en 1963 era ridículo pensar que los negros se iban a sentar en un autobús junto a los blancos. Era impensable. Y una nación dirigida por Dios, que se llamaban cristianos, pero no veían al hombre de color como su igual. Es increíble. Pero reformadores dijeron: vamos a cambiar eso. ¿Qué se diferencian estos 2 hombres de ti o de mí? Los 2 fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Los 2 fuimos equipados con dones y talentos. Los 2 venimos con un propósito. Lo único que se diferencia es cómo te ves tú y cómo tú ves al mundo, y cómo puedes tú cambiar un evento, una situación. Eso es lo que importa. ¿Cómo te ves tú el día de hoy? ¿Te ves realmente como un hijo de Dios? ¿Un hijo del Todopoderoso? ¿O Dios lo ves tan lejos como allá en el cielo sentado en su trono y yo acá? No, Cristo nos dio un lugar. Tu espíritu está sentado junto con Él en lugares celestiales. Es lo que dice Efesios 1:3. Y eso lo tenemos que creer, lo tenemos que abrazar. Y desde ahí entonces dictar lo que queremos que suceda en este 2020. Hay 4 principios que yo quiero darte para que tú los medites y tú te los lleves esta mañana, para que quites todo engaño, toda mentira. Y estos principios aplican a la vida de todo cristiano, porque son verdades universales. Y la primera verdad universal es que Dios es bueno. La bondad de Dios es irrefutable. Tenemos un Padre que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y si quiere lo mejor para cada uno de nosotros y es todopoderoso, te va a respaldar en lo que emprendas y en lo que hagas y en lo que creas.
¿Me escuchas? Él es bueno. Él no está sentado en el trono poniéndonos obstáculos para ver cómo tropezamos y cómo se ríe de nosotros. Él se ocupa de la vida de cada uno de nosotros. Él es bueno, tú le interesa tu futuro, le interesa lo que suceda contigo, le interesa con quién te juntas, le interesan tus sueños, le interesa lo que estás haciendo hoy, lo que estás emprendiendo hoy, lo que estás estudiando hoy, le interesa con quién estás saliendo, quién va a ser tu futura pareja, le interesa tu familia, le interesa tu negocio, le interesan tus hijos, le interesan tus finanzas. Y la pregunta hoy es, ¿tú te interesas en que Dios sea tu socio en cada uno de estos aspectos de tu vida o no? Porque si realmente te interesas, entonces es un pacto y es un compromiso. Y tenemos que actuar conforme a ese pacto y ese compromiso. Si Dios es bueno, yo me quiero asociar con Él en todo lo que yo haga. ¿Sí o no? Lo segundo, que es muy importante, nada es imposible para Dios. Todo lo que Dios hizo de alguna manera tiene limitaciones, pero Él no conoce ninguna limitación. Nada es imposible para los que creen. Y aquí viene esto, entonces, si nada es imposible para los que creen, entonces nosotros tenemos que correr riesgos. Riesgos, repite conmigo, riesgos. ¿Dónde vamos a incrementar nuestra medida de fe? ¿Dónde vamos a crecer? ¿Dónde vamos a ver la gloria de Dios? ¿Dónde vamos a darle a Él la gloria cuando digamos, esto que hoy vemos, este lugar que hoy vemos, era imposible comprarlo, edificarlo, restaurarlo con los recursos propios? No había manera, pero con Él todo es posible. Con Él absolutamente todo sucede. Y tenemos que estar conscientes que en este 2020 tenemos que tomar riesgos. Tenemos que salir de nuestra zona de confort. Hoy el mundo está temeroso, hoy el mundo está apanicado, hoy no sabemos lo que va a suceder con México ni con el gobierno en 2020, pero Dios sí sabe. Y va a premiar a aquellos hijos e hijas que se arriesguen, aquellos que sean tomadores de riesgos, aquellos que están dispuestos a perder para poder ganar mucho. Si tú le crees. Pero así es. Si no corremos riesgos, ¿cómo vamos a ver la gloria de Dios? Si ninguno de los discípulos de Cristo, ni Pablo mismo, hubiera tomado riesgos, hoy le faltaría todo el libro de Hechos a la Biblia. No existiría. Cristo hubiera muerto en vano. Pero el Espíritu Santo es el que nos lleva, y le encanta al Espíritu Santo ser nuestro mejor. Él nos empuja a los riesgos. El Espíritu Santo siempre te dice, atrévete, atrévete, hazlo, ya. Y si tus oídos espirituales están listos, tú vas a estarlo escuchando hasta que le digas, ya, déjame, no. Pero el Espíritu Santo, apúrate, es el momento, es la ventana de oportunidad que tienes. 2020 es una década donde el gobierno de Dios va a comenzar a establecerse como nunca antes. Si tú lees Apocalipsis 4:4, porque esto no es así de, órale, el pastor de dónde sacó eso, no, todo está aquí en la Biblia. Y lo que dice la Biblia es que en Apocalipsis 4:4 es que hay 24 ancianos alrededor del trono de Dios.
El 20 es un número importante en la Escritura porque significa gobierno, significa autoridad. Y Dios y toda la creación están esperando que nosotros como hijos nos manifestemos. El Espíritu Santo me ha estado diciendo: necesitamos establecer gobierno, necesitamos levantarnos más en autoridad. El enemigo quiere siempre traer temor, quiere robar desde tus sueños, siempre quiere decirte: si ya fallaste una vez, lo vas a volver otra vez, la vas a volver a regar otra vez, no te vas a poder levantar de esta. Ni le intentes, mejor quédate donde estás, ni te muevas, porque no sabemos qué va a suceder. Hoy, por primera vez en este año, toda la economía prácticamente cero crecimiento, lo que es en sí una recesión. Y cuando hay recesión, nadie quiere invertir. Pero tenemos nosotros una ventaja muy estratégica, porque en este tiempo el Espíritu Santo, si te dice hazlo, es porque vas a tomar y arrebatar oportunidades que nunca antes se habían presentado para tu vida. ¿Lo crees? En este 2020, por eso te digo, tienes que ser un tomador de riesgos. Es como estos surfistas que se suben en la ola. Una vez que le dan la última palmada a la ola y se impulsan y se suben en su tabla, ellos no saben qué va a suceder. Desde ahí ellos están tomando el riesgo de lo que va a suceder con esa ola y van dirigiendo su tabla y esa ola va creciendo, pero no saben cuándo va a romper, si se van a caer o no. Pero si se caen, están listos para tomar la siguiente y para tomar la siguiente y para tomar la siguiente. ¿Y sabes qué? En eso está la diversión. Son tomadores de riesgos. Porque con Dios siempre tienes una garantía, que Dios premia el riesgo. ¿En dónde viene eso, pastor? Mateo 25, la parábola de los talentos. Se va este amo lejos y les dice a sus 3 siervos: aquí les voy a dejar un guardadito y voy a venir por él. Y cuando regresó después de un tiempo ese amo, ¿qué fue lo que sucedió? ¿A quién premió? Al que había invertido, el que tomó riesgos. ¿A quién castigó? El que tuvo temor. Y él mismo lo dijo. Ese siervo dijo: tuve miedo y lo escondí. Tuve miedo y lo escondí. Y este 2020 muchos están teniendo temor, muchos se están escondiendo, muchos incluso dicen: vámonos de México porque no sabemos lo que vaya a suceder. Tuve temor. Y a menos que Dios te diga vete, te vas. Pero yo hasta ahorita no he conocido a nadie cercano que diga eso. ¿Y sabes por qué? Porque Dios va a premiarte en este tiempo, en este riesgo. Nunca dejes de tomar riesgos mientras estés vivo. Nunca. ¿Por qué? Porque Dios ya te equipó. Dios ya te dio lo que tú necesitas. Él no te suelta solo. Y yo doy gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido aquí en esta iglesia y cada uno de los ministerios, porque el primer ministerio es para quitarte el temor. En el almendro todos tenemos que pasar por Soso, y los primeros que pasamos fuimos mi esposa y yo, porque es lo primero que vino para poder reemplazar las mentiras que traían temor a mi vida por verdades de parte de Dios. ¿Y quién nos las reveló? Dios. Y yo escucho a veces muchas cosas que suceden en otros lugares, pero la revelación que Dios está trayendo en este tiempo para aquellos que tienen hambre y tienen sed, solo están preparados para aquellos que están dispuestos a arrebatar esas revelaciones, aquellos que están dispuestos a correr riesgos. Y ¿sabes qué? Eso lo dice la Escritura: los violentos arrebatan esas revelaciones.
Es un tiempo de ser violentos. Es un tiempo donde vamos a cosechar como nunca antes. Te va a asombrar Dios, porque mientras muchos están actuando con temor, yo estoy actuando con la verdad de que mi Padre es omnipotente y que premia el riesgo. Yo con esa verdad actúo y por eso tomamos las decisiones que tomamos. Y después tenemos otro ministerio maravilloso aquí en el Almendro, que es la Escuela de lo Sobrenatural. Es cómo activar los dones y los talentos. Cómo poder realmente moverme a través del Espíritu Santo. Cómo conocer lo que el Espíritu Santo tiene para mi vida. Porque si yo conozco eso, entonces conozco mi propósito. Mi propósito no lo dicta ni el papá, ni la mamá, ni tu abuelito, ni tus ancestros. Y era como antes donde te decían, tu abuelito fue doctor, tu papá doctor, y adivina qué vas a hacer tú. Ya nacías con título. Así es que, gloria a Dios, que estamos en una iglesia donde el Espíritu Santo se mueve con toda esa libertad para podernos comunicar nuestro propósito, para tener revelación, para poder actuar sin temor, para ser tomadores constantes de riesgos. ¿Sí? Y por eso todo está puesto en la mesa para aquellos que realmente quieren emprender con Dios, para aquellos que realmente quieren atreverse, para aquellos que en este 2020 están dispuestos a hacer cosas grandes como estos dos reformadores que les acabo yo de mencionar. El tercer punto es que tenemos también que meditar en que todo absolutamente se resolvió en la cruz. La cruz es el lugar donde cada promesa de Dios fue cumplida. No hay un lugar más importante para el cristiano después del cielo que la cruz. En la cruz, yo siempre tengo que acordarme lo que sucedió en la cruz. Cuando antes, en la doctrina en la que a mí me enseñaron hace muchos años y en la que yo nací, doy también gracias a Dios por ello, pero me enseñaban un crucifijo. Siempre veía yo solo un lado de la cruz, un Cristo crucificado. Y hace poco en un soso, una persona me dijo, es que a mí me educaron donde Dios nos castigaba por todo. Y sí, yo me acuerdo cuando era yo chico donde, oye, ya se cayó esta fruta, no, ya no la levantes porque Dios ya la chupó el diablo. ¿Te acuerdas de eso? Aquellos que son así de mi rodada. No, eso, ya, no, ya y déjala, ya la chupó el diablo. No manches, no, hay que se quede ya tirada, ¿no? Y después te pasaba algo o hacías algo, Dios te castigó. Dios te castigó. No tienes perdón de Dios. Así nos educaban antes. Entonces, ¿qué es lo que veías? Un Dios castigador, un crucifijo. Pobre Jesús ahí. ¿Sí? Nunca nos presentaron el otro lado de la cruz, nunca. Pero hoy yo puedo ver en la cruz un signo, un símbolo de victoria. Me encanta, la cruz me encanta. Me regocijo en la cruz, porque en verdad es el lugar más importante, es donde nosotros morimos y fuimos resucitados juntamente con Cristo. Toda vergüenza, todo quedó ahí. Y también me recuerda que esta es la cuarta, que soy importante para Dios. Soy importante para Dios. Y cuando tú piensas en esto, ¿qué sucede? No quieres ser otra persona. Dejas de ser imitador. Hoy estamos en una moda donde queremos ser alguien más. Ay, qué padre si hubiera sido hijo de la princesa. Qué padre si hubiera nacido en no sé dónde. Qué padre si mi papá hubiera sido fulano de tal que tiene tanto dinero. Qué bonito, mira cómo me vería yo si hubiera sido hija de esta
preciosura de esta actriz, ¿no? Y eso está mal. Dios nos hizo perfectos, tan perfectos que derramó su sangre Jesús por ti y por mí. Eso nos da una perfección absoluta ante Dios. Y a mí es lo único que me interesa, agradar a Dios, agradar al Padre. Porque si yo lo agrado, entonces puedo también amar al prójimo, independientemente de cómo se comporte conmigo, ¿sí? Cuando yo pienso en estas 4 cosas, entonces yo puedo realmente ver que no tengo ninguna excusa, ningún pretexto para que en 2020 no me atreva. No me atreva. Hay tanta gente que pasa su vida y termina su vida en los hubieras. Tú no sabes. Me toca platicar con muchas gentes de la tercera edad y mucho en su vocabulario es la palabra hubiera. Pero hay otros que dijeron, lo hice y nadie me cuenta. Hace algunos años, cuando yo tenía 46 años, 47, yo no quería terminar en esta vida sin haber emprendido un negocio, porque yo sabía que eso me iba a marcar cuando a lo mejor, si Dios me prestara vida para llegar a los 80 y dijera, híjole, me arrepiento, hubiera emprendido un negocio. Pero lo hice, me atreví, corrí riesgos maravillosos, hermosos. Pero claro, le pregunté a Dios. No me fui así nada más porque es un instinto mío, porque muchas personas han perdido todo. Yo me acuerdo cuando teníamos la incubadora de negocios, había personas que habían sido empleados todas sus vidas y querían poner un negocio, pero no tenían el corazón, no tenían realmente un llamado para un negocio. Mejor, ¿sabes qué? No. Pero cuando sabes que sabes y Dios ya te lo confirmó, entonces hazlo, atrévete. Da el paso, porque está con nosotros el creador del universo, está con nosotros el hacedor de todo, el fundador de todo, el innovador de todo, que es el Espíritu Santo. Y Él te guía, Él te dice cómo. En este 2020, Dios, te aseguro que te va a comenzar a llamar a que tengas mucho más autoridad. ¿Y sabes para qué sirve esa autoridad? ¿Sabes para qué sirve el gobierno? Para 2 cosas muy importantes: para empoderar, 1, y 2, también para proteger. Para eso sirve el gobierno: empoderar y proteger. Cuando tú incluso eres como papá o como mamá y gobiernas tu hogar, Dios te ha llamado a empoderar a tus hijos. Al principio los proteges, los guardas, pero después siempre los estás empoderando para que sean tomadores de riesgos. Y hay padres que desde chicos, ¿cómo protegen? Sobreprotegen a sus hijos. Tampoco se trata de eso, ¿sí? Porque hay que dejarlos que también tomen riesgos en la vida. Pero también tú que recorriste el camino le tienes que decir cómo. Y también les tienes que hacer ver desde antes las consecuencias de sus mismas decisiones, como el hijo pródigo. Entonces, este año que viene es un año donde yo estoy seguro que vas a ver un establecimiento, si te atreves, del gobierno de Dios en tu vida, en tu hogar, en tus finanzas, en tu negocio, en tu lugar de trabajo. Establece el reino de Dios ahí. Comienza a orar. Yo te invito que a partir de mañana comiences en tus oraciones a establecer el reino de Dios, porque lo vas a ver en el 2020. Todo va a comenzar a sujetarse al nombre que fue puesto sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Si hoy estás viviendo en un ambiente adverso,
Si hay algo que esté en desorden, en un caos, como una enfermedad o necesita restauración en la familia, cualquier cosa que esté pasando, tengas un jefe que nada más no lo puedes ni ver, pero comienza a orar para establecer el gobierno de Dios en ese lugar. Y no lo hagas nada más con tu jefe, sino en la institución, en la empresa. Padre, donde estoy yo, establezco el reino de Dios en este lugar. Y declaro, Señor, que llevo autoridad divina, porque soy hijo tuyo, soy gobernador de este lugar. Respeto y honro mis autoridades, pero hoy yo declaro, Señor, que sobre esta empresa tú me das autoridad, porque llevas el favor de Dios como lo llevó José el soñador. ¿Por qué todo el mundo quería que José estuviera con ellos? Porque llevaba el favor de Dios. Y ese favor de Dios lo vas a comenzar a ver de manera mucho más palpable en este 2020, porque comienza la década de la autoridad de Dios en todo, un nuevo orden en todo. ¿Cómo lo vas a establecer? Tomando riesgos, atreviéndote, declarando. Estaba yo platicando con mi hijo y un amigo de él. Me encanta cuando me hacen estas preguntas. Mi hijo me dice: oye, papá, ¿qué le recomiendas a este amigo? Está estudiando finanzas, ya terminó y hoy va a entrar a una empresa importante. Y el Espíritu Santo te empieza a dar así cosas súper creativas. Y una de las cosas que yo le dije es, a él le dije: ¿sabes qué? ¿Te gusta hacer locuras? ¿Te gusta atreverte? Pues así como que me vio así como, ¿qué me va a decir? Y le dije: mira, ve con el director general de este corporativo, de esta empresa, y proponle esta locura y dile: oye, no te quiero quitar más de 2 minutos, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Podrías ser mi mentor? Eso no te lo enseñan en la escuela, porque en la escuela te meten miedo. Por más emprendedor, wow, es que estudié emprendedurismo. Hay lecciones que no te las va a dar ni la mejor escuela de negocios, ni Harvard, ni Stanford, ni el TEC, ni ninguna de ellas, porque provienen de Dios. Es la sabiduría de Dios mismo. Y a eso es a lo que me refiero, porque estás tomando un riesgo, pero fue el mismo riesgo que corrió Moisés cuando fue a hablar con Faraón, un exiliado. Moisés llegó y dijo: estoy ante Faraón, el emperador más grande en ese mundo antiguo. Y estaba ahí de pie y empezó a hablar, pero llevaba la autoridad, llevaba el gobierno de Dios. ¿Y qué es lo que sucede cuando llegas con un hombre que está en estos niveles y le dices eso? O se puede reír de ti o te puede tomar la palabra. Eso es tomar riesgos. Pero te aseguro que un hombre de ese estatus, que llegó ahí, que valora su posición y su puesto, se va a quedar impresionado y te va a dar el favor sobre esa empresa. ¿Por qué? Porque lo hiciste con la autoridad de Dios. Y eso es atreverse. ¿Me entiendes? Es atreverse. Hay tantas cosas que dejamos en el camino por no atrevernos. Negocios, personas. No, ¿y qué va a decir? No, es que yo lo veo así tan alto. No, Dios te puso sobre territorios, sobre naciones. Es lo que dice Jeremías 1:10, que nos llamó y nos puso sobre. Repite conmigo: sobre. Si te puso sobre, entonces sobres. Te toca actuar. Ya Dios ya hizo lo que tenía que hacer, ¿sí o no? Dios ya prácticamente ya no puede enviar a su segundo hijo. No tuvo unigénito, uno por siempre, pagado, consumado, ya, hecho está. Entonces ahora me toca a mí correr riesgos, pero voy con el favor de Dios. Y eso me garantiza
que voy a tener éxito tarde o temprano en lo que haga, en lo que emprenda. Porque el Espíritu Santo va conmigo. El poder que resucitó de la muerte a su Hijo va conmigo. Qué hermoso, ¿sí o no? Por eso yo me atrevo a decirte que este 2020 va a iniciar una década para tu vida como nunca antes. Vas a iniciar con un rumbo, vas a tener una dirección, vas a construir sobre un propósito, vas a tener, como ya hoy lo tienes, el favor de Dios, pero lo vas a emplear, lo vas a hacer, lo vas a ejecutar. No te vas a quedar estático, porque nada más hay una sola vida para cumplir este propósito, para actuar y para decir: me atreví, fracasé, me atreví, volví a fracasar, me atreví y tuve éxito y lo hice. ¿Que va a costar trabajo? Claro que va a costar trabajo. ¿Que vas a dejar la vergüenza atrás? Sí. Pero la recompensa es grande, porque Dios va contigo. Emmanuel es conmigo. Su nombre, Emmanuel, está tatuado en ti y en tu propósito. Dios contigo siempre. 2020 te está esperando. Escúchame bien, 2020 es para ti. 2020 está ya. ¿Cuándo se va a atrever? ¿Cuándo se va a atrever? Yo estoy todos los días, están diciendo del 2020, que se atreva, que se atreva. Te está esperando 2020. Cada día es un reto para ti. Hacer cosas que no habías intentado hacer antes, a explorar cosas nuevas. Rompe con lo cotidiano, rompe con la rutina, porque Dios está contigo. Dios va contigo. Amén. ¿Cuántos están emocionados? ¿Verdad que sí? Dejamos atrás lo que ya quedó atrás. Y hoy vamos a renunciar a todo aquello que ya fue de atrás. Dejamos la palabra hubiera, ¿sí? Hoy visualiza esa palabra hubiera. Tómala y ponla en el bote de basura. Hubiera. Ya no existe. Borrada de mi diccionario. Ya no está en mi lenguaje. Se acabó hubiera. Ahora la cambio por haré. 2020. Haré. 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 Y haré cosas grandes. Haré cosas grandes. Te enseñaré cosas grandes y ocultas. Es el tiempo de las cosas grandes. Un sueño pequeño para Dios, Dios, ¿sabes qué se hace? Lo desecha, porque es una hormiga, lo puede cumplir. Pero Dios, cuando ve soñadores grandes, grandes reformadores, dice: mi mirada está puesta en Él. Mis recursos del cielo están puestos ahí. Yo quiero apostarle a esta persona porque cree y porque es un tomador de riesgos. Amén. Nada nos va a detener. Nada puede sabotear tus sueños más que tú mismo y tu temor o tu pasado. Es el tiempo de hacer cosas nuevas. 2020 te está esperando y llévate eso. Declara conmigo esta tarde y di: 2020 me está esperando. Voy a hacer y atreverme a hacer lo que nunca antes me había atrevido. Voy a pensar en grande. Voy a declarar cosas que nunca antes se me habían ocurrido, porque 2020 es mi año y esta década va a ser una década
donde voy a reformar vidas y naciones en el nombre de Jesús. Amén, Padre.